Buenas. Ok, pues hoy vamos a comenzar ya con el Leo, tercer parcial. consulta. Hoy vamos a comenzar con el tercer parcial, como ya les había anticipado. Mañana ya saben que pues vamos a trabajar en equipo, ¿no? Entonces, ya mañana, en la mañana van a tener acceso al ejercicio que van a resolver. Y pues de ahí van a enviarse el procedimiento posteriormente como lo manejamos antes, ¿no? Por Telegram y todo eso. Y el viernes pues ya sabemos que es el examen, ¿no? Ok, entonces, bueno, vamos a avanzar cuanto podamos hoy para pues ir concretando esto del tercer parcial. Si ustedes pues tuvieron oportunidad de ver el video, pues más que nada yo decía que la palabra clave en lo que íbamos a ver a partir de hoy, que pues, empezamos el tercer parcial, es la analogía, en el sentido de que pues todo es muy parecido, o sea, los principios parten de conceptos similares a los que ustedes pues ya han visto, por lo menos en el primer parcial de este curso, por ejemplo, pero aplicados a un movimiento rotacional, que pues esa es la única novedad. Entonces, pues por ahí explicamos, por ejemplo, que hay un análogo rotacional de la posición lineal que nosotros vimos, que fue uno de los primeros temas que vimos, cuando vimos cinemática, por ejemplo. Y pues hay un análogo que es la posición angular, y pues ahí se habla de varias relaciones, ¿no? Pues ahí se explica eso de la longitud del arco, que pues quizá ustedes ya habrán visto en 111, y pues explico que el radián, que son las unidades con las que trabajamos, pues en realidad en el estricto sentido de la palabra no es una unidad, sino que es una relación, y pues al ser una relación en realidad el radián es una cantidad dimensional. Pero pues le llamamos unidad, yo le llamo pseudo unidad a esto, para poder distinguir entre otras mediciones de esta relación, ¿no? O sea, usted puede medir grados, o puede medir cantidad de ciclos, o revoluciones, o vueltas. Entonces, para pues normalizar un poquito eso, yo llamo a la relación entre la longitud del arco y el radio de la trayectoria circular como radián, ¿no? Le asigno una unidad que es radián, pero en realidad pues no tiene unidades, ¿no? Los radianes son pseudo unidades. Ahí me explican que es un radián, por definición es el ángulo subtendido por una longitud de arco igual al radio del arco. Entonces, cuando usted tiene esa relación, ¿verdad? Una longitud de arco, y pues este mide lo mismo que el radio, obviamente lo que usted tiene es un radián. Y en un círculo completo ya sabemos que hay 2 pi radianes, ¿sí? Entonces de ahí sacamos el factor de conversión para pasar de grados a radianes. Y pues otro factor de conversión conveniente ahí es para pasar de revoluciones, que pues una revolución es una vuelta, está contando básicamente una vuelta, con los radianes también está contando vueltas. Entonces, pues ahí sacamos esos dos factores de conversión que son muy convenientes. El del radián a grados y de revoluciones a radianes. Y pues aquí aprovecho y doy una precaución porque pues es usual que confundan revolución como tal, solo revolución, con otra cantidad física que pues vamos a ver en un momento, que pues las unidades son revoluciones por segundo. O sea, una revolución es eso, solo es una vuelta, ¿sí? Y cuando usted cuenta revoluciones, pues está contando vueltas en torno a o sea, vueltas en una trayectoria circular, por ejemplo. Revoluciones por segundo, pues vea que está cuantificando vueltas por unidad de tiempo, y eso es otra cosa. ¿Sí? Entonces tengan cuidado, no se confundan, porque pues no es lo mismo una revolución que una revolución por segundo. ¿Sí? Entonces, pues aquí me hacen la descripción de posición angular y pues esas cantidades por las cuales se puede escribir, que son revoluciones o grados, ¿verdad? Bien. Análogo a la posición, pues nosotros tenemos un desplazamiento angular, que pues vea que sigue una misma lógica, estamos viendo el cambio en la posición angular, es una variación angular, ¿sí? Estamos viendo un cambio en ángulos. Y definimos un sistema de referencia, y así tenemos que por convención vamos a asumir que toda cantidad positiva en estas convenciones angulares, ¿no? En todo este movimiento rotacional, toda cantidad angular medida en sentido antihorario va a ser positiva. Es decir, si usted tiene que el recorrido que está haciendo, por ejemplo, una partícula en una trayectoria circular va en el sentido opuesto al de las agujas del reloj, en sentido antihorario, pues usted va a tener que, pues, esa variación angular que pudiera haber ahí o de otras cantidades que vamos a ver más adelante, pues van a ser positivas. Y viceversa, si usted tuviera que la trayectoria fuese circular, la partícula está ejecutando esa trayectoria y el movimiento lo hace en sentido horario, pues entonces vamos a asumir que el ángulo, por ejemplo, va a ser negativo, ¿no? Vamos a tomar negativa toda medición que va en sentido horario. Y pues este sistema de referencia que hemos definido para esas variaciones angulares también aplica para la velocidad angular. Entonces, análoga a la velocidad lineal, pues yo tengo que es la relación entre la variación angular y el intervalo de tiempo que toma realizar esa variación. Y pues también de manera análoga a la velocidad lineal, pues vea que hay una velocidad angular promedio o una velocidad angular media,
y una velocidad angular instantánea, ¿no? Que es cuando usted hace ese delta t tender a cero, entonces pues se le vuelve una derivada, ¿no? Y pues vea que en este caso, para describir la velocidad angular, yo no uso v, porque pues v es lo que utilizamos para describir la velocidad lineal. Acá yo utilizo omega, ¿sí? Que es una letra griega. Omega minúscula, en este caso, pues es la que utilizo para describir la variación angular, la velocidad angular, ¿verdad? Unidades, pues son radianes por segundo, o pues viendo lo que habíamos dicho antes, ¿no? De que los radianes son pseudo unidades, podría decir perfectamente que las unidades también serían segundos a la menos 1. Pero por lo menos en este curso, basta con describir la velocidad angular en radianes por segundo. Usted puede escribirla también solo segundos a la menos 1, considerando que el radian en realidad solo es una relación y pues no tiene unidades de forma explícita. Pero eso pues va a servir más cuando lleguen a 200. Bien, y pues aquí hay otros factores de conversión que salen de esas relaciones, y ahí viene lo que les decía, ¿no? No es lo mismo revolución, que era lo que teníamos por acá, que revoluciones por segundo, que es lo que nosotros estamos midiendo acá. Entonces, vea, una revolución por segundo es lo mismo que tener 2 pi radianes por segundo. Vea que simplemente he medido la misma cantidad angular en un intervalo de tiempo. Entonces, pues es básicamente el mismo factor que tenemos aquí dividido entre segundos, ¿no? A cada lado. Pero pues algo que es usual es calcular revoluciones por minuto. ¿Por qué? Porque muchos motores, por ejemplo, pues uno mide la velocidad con la que gira el eje y es una velocidad angular. Entonces pues se suele medir en revoluciones por minuto. Así que pues el factor de conversión para pasar de revoluciones por minuto es este, ¿verdad? Entonces una revolución por minuto, que es lo mismo que es una revolución cada minuto, por eso es revolución sobre minuto, ¿verdad? Uno le llama revolución por minuto porque pues, es una revolución por cada minuto. Entonces, pues si usted quiere pasar eso a radianes por segundo, pues vea que simplemente tendría que dividir 2pi entre 60, ¿no? ¿Por qué? Porque va a convertir los minutos a segundos. Y con esa relación que tenemos ahí, pues ya tenemos un factor de conversión para pasar de revoluciones por minuto a radianes por segundo. Se me hace la observación de que la velocidad angular es una cantidad vectorial. O sea, vea que hasta ahorita no se evidencia eso. Pero pues se hace la observación y pues en el video se explica por qué, ¿verdad? Por qué la velocidad angular es vectorial. Aceleración angular, vea que es un proceso análogo, ¿verdad? Pues estamos hablando de que es cambio en la velocidad angular, así como la aceleración lineal era el cambio en la posición lineal, ¿verdad? Perdón, cambio en la velocidad lineal. Pues acá vemos que la aceleración angular es cambio en la velocidad angular con respecto al tiempo. Y pues también tenemos que puede haber una aceleración promedio y una aceleración instantánea, cuyas unidades pues serían respectivamente radianes por segundo al cuadrado o bien segundos a la menos 2, como usted lo quiera ver. Vea que en este caso, para describir a la aceleración angular, no confundirla con la lineal, pues nosotros le llamamos alfa a la variable para nombrar, para describir a la aceleración angular, en contraste con la letra A que usamos para describir la aceleración lineal, que pues hemos estudiado hasta el segundo parcial en cierta manera. Y pues también me hacen la observación de que pues hay aceleración promedio y aceleración instantánea, y que la aceleración angular también es una cantidad vectorial que se dirige en la misma dirección de la velocidad angular. Y pues vea que aquí tenemos la descripción vectorial de ambas, ¿sí? Entonces en este caso los vectores de velocidad angular y de aceleración angular pues van perpendiculares al giro de lo que nosotros estemos analizando. ¿Puede haber otros casos en los que la aceleración tenga componentes? La respuesta es que sí, pero pues esos casos se vuelven más complejos y pues trascienden de los objetivos de lo que pues, se pretende aprender en el curso. Entonces, pues estos casos no los vemos. Siempre asumimos que la velocidad angular, el vector de velocidad angular y el vector de aceleración angular son perpendiculares al plano de giro, ¿no? Como tenemos ahí, y pues ahí más o menos se evidencia cómo se representa el sistema uno con respecto al otro, ¿no? Si usted tiene que la aceleración angular va exactamente en la misma dirección de la velocidad angular, pues obviamente aumenta la velocidad angular, análogo a lo que usted tenía en la velocidad lineal, ¿no? Si usted pone que la aceleración lineal va en la misma dirección de la velocidad lineal, pues evidentemente eso va a implicar que pues, se va a mover más rápido. Y aquí lo contrario, ¿no? Si la aceleración angular va en dirección opuesta, vea que la rotación sigue siendo en sentido antihorario, pero pues tendría que ser menor, ¿verdad? Así como en analogía a la aceleración lineal, en donde usted tenía una aceleración hacia la izquierda, si el objeto, por ejemplo, se mueve hacia la derecha, y pues obviamente el objeto hasta cierto punto se va a seguir moviendo hacia la derecha, pero cada vez más lento, ¿sí? Entonces, pues tendríamos esto de ahí, o sea, son situaciones análogas. Bien. De ahí para allá, pues, solo planteo las relaciones de cinemática que nosotros derivamos de último en su momento. Si ustedes recuerdan, yo ya tenía un diagrama de árbol
que relacionaba la posición lineal con la velocidad lineal, con la aceleración angular, con la aceleración lineal, perdón, y pues veía que si yo quería una de la otra, pues si fuese hacia abajo mi diagrama, pues tengo que derivar, si fuese hacia arriba, tengo que integrar. Y pues una lógica similar se puede seguir en los problemas relacionados con la velocidad angular y con la aceleración angular. O sea, si yo conozco la aceleración angular en función del tiempo, puedo integrarla para obtener la velocidad angular. Y a su vez, pues puedo integrar esta velocidad angular para obtener la posición angular. Y pues vea que las expresiones son análogas, de nuevo, a lo que pues nosotros vimos en su momento para movimiento lineal, ¿sí? En el caso de que la aceleración angular fuese constante, esta tarea no les va a quedar, por cierto. Entonces, en el caso de que la aceleración angular fuese constante, entonces vea que las ecuaciones de movimiento son muy parecidas a las de cinemática para aceleración constante lineales, que nosotros estuvimos trabajando bastante en el primer parcial. Y vea que pues básicamente me queda lo mismo, pero con los términos angulares. O sea, en vez de tener velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, vea que lo que me queda es velocidad angular final igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Y así sucesivamente. Si usted se fija, pues solo he reemplazado los análogos de cada cantidad y pues llego exactamente a las mismas expresiones. Y pues esto se puede comprobar, ¿sí? O sea, así como nosotros en su momento dedujimos esas expresiones, yo puedo deducir estas. Pero en este caso, pues no los voy a complicar con eso. Pueden leerlo en el libro de texto, ahí ya están deducidas estas expresiones. Entonces, pues simplemente echen un vistazo a eso. No se queden solo con, pues sí, esta es la fórmula y ya. O sea, hay que entender de dónde proviene cada cosa. Entonces, pues en el libro de texto deducen esas expresiones muy bien. Entonces, pues para que le echen un vistazo. Y pues esos son algunos conceptos básicos acerca de la cinemática rotacional, ¿verdad? Esto todo es la cinemática rotacional. Luego nosotros abordábamos y decíamos que hay una relación entre la cinemática rotacional y la cinemática lineal. Y para eso pues lo que analizábamos era un segmento, un pequeño diferencial de masa de un objeto, de un cuerpo rígido. Vea que aquí pues ya estamos trabajando con cuerpos rígidos, porque pues cuando introdujimos el concepto de centro de masa habíamos dicho que pues hasta ese momento nosotros habíamos asumido que pues, modelábamos todo como partícula, ¿no? No nos interesaba nada en porciones de un cuerpo rígido. Ahora sí, pues analizamos cuerpos rígidos. Y pues en este caso se analiza una porción de un cuerpo rígido, que es esta partícula que tenemos acá, que pues evidentemente ejerce movimiento circular, igual que el resto de partículas que componen el cuerpo. Y se encuentra que la velocidad tangencial que experimenta esa partícula está dada en términos del radio de la trayectoria circular que ésta sigue, multiplicado por la rapidez con la que cambia la posición angular, es decir, multiplicada por la velocidad angular, como nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Y pues eso es lo que se explica abajo. Entonces se relaciona la velocidad tangencial con eso. Por ahí luego había un análisis vectorial que había que hacer, ese pues no lo voy a explicar porque no es tan relevante para este curso, pero pues sí les recomiendo que vean el video donde más o menos pues trato de ejemplificar eso. Y en general, pues llego a esa misma expresión, una vez más, a partir de ese razonamiento. Y pues al derivar esta expresión con respecto al tiempo a ambos lados, pues usted encuentra también la relación que hay entre la aceleración tangencial y la aceleración angular. Entonces tiene que la aceleración tangencial, que es decir, cuán rápido acelera, pues tangencial, ¿no? O sea que aquí pues tenemos que el movimiento va a ser acelerado tangencialmente. O sea que tan rápido cambia esa velocidad va a ser igual a el radio de la trayectoria por la aceleración angular, ¿verdad? Entonces, resumen, vea que pues yo tengo tres ecuaciones que ligan el movimiento lineal con el movimiento rotacional, que es eso que tenemos ahí, ¿verdad? O sea, todo lo rotacional pues es lo angular, y todo lo que es lineal pues es lo que está al lado izquierdo de la ecuación en todos lados, ¿no? Pero pues más interesante aún es el hallazgo de que ahora, pues a diferencia de lo que nosotros vimos a principios del segundo parcial, donde el movimiento era uniforme, no era un movimiento circular, pero era uniforme, y pues lo que volvía uniforme el movimiento era que esta velocidad tangencial era constante. Aquí ya no. ¿Sí? Ve que aquí pues ya no es constante, y lo que me comprueba que eso es cierto es que ahora tengo una aceleración tangencial constante. Bueno, sí, puede ser constante variable. En general, pues que tengo una aceleración tangencial, ¿no? Si yo tengo una aceleración tangencial en la misma dirección o bien en dirección opuesta a la de la velocidad, pues claramente yo ya sé que eso me va a cambiar esta velocidad, ¿sí? Por lo tanto, esto de aquí ya no es una constante, así como nosotros lo habíamos visto en su momento. Por lo tanto, ahora yo puedo caracterizar un vector de aceleración total en términos de la aceleración tangencial asociada a la velocidad tangencial de la partícula a lo largo de la trayectoria circular,
y uno asociado a la aceleración radial, que pues es el mismo concepto, la misma lógica que nosotros habíamos seguido en su momento, cuando lo vimos en el segundo parcial. Entonces, con esto nosotros estamos viendo que ahora sí podemos estudiar movimiento circular no uniforme. Entonces, la no uniformidad proviene de analizar este escenario, ¿no? En el cual ya tengo presente una aceleración tangencial. Y yo tengo que la aceleración total a la cual está sometida esa partícula sería igual a la suma de la componente tangencial más la radial que actúa sobre ella. ¿Sí? En vez de hacerlo en términos de x y de y, pues no resulta porque vea que pues, el eje x y el eje y va a cambiar en cada punto de la trayectoria. ¿Sí? Entonces no es práctico decir, aceleración, componente en x de aceleración y componente en y, porque en todo caso nunca va a ser igual la de x con la de y, va a estar cambiando a cada momento a medida que pues, se mueve en la trayectoria. Por lo tanto, me resulta conveniente reexpresar mi aceleración en términos de una componente radial y una componente tangencial. Y vea que la aceleración total en su magnitud va a ser igual a pues, la suma cuadrada, la raíz cuadrada de la suma de esos cuadrados, ¿verdad? Y reemplazando los valores que ya conocemos, por ejemplo, para el caso de la aceleración radial, pues yo ya sé que es el cuadrado, que la magnitud de la aceleración radial es el cuadrado de la velocidad tangencial de la partícula entre el radio de la trayectoria que describe, y reemplazando las relaciones que teníamos acá, porque vea que yo ya tenía una relación para la velocidad tangencial, que es esa de ahí, ¿verdad? Entonces llego a que la aceleración radial, aparte de expresarse de esta manera, que fue lo que nosotros vimos en el segundo parcial, pues también se puede expresar en términos de lo que está abajo, en términos de omega cuadrado y del radio de la trayectoria. Y pues en la aceleración tangencial pues siempre es R alfa. Entonces pues yo tengo que la aceleración total que estaría experimentando una partícula que ejerce movimiento circular no uniforme sería igual a esto. ¿Verdad? Eso pues simplemente reemplazando esas relaciones. Entonces ahora ya puedo describir completamente el movimiento de una partícula, sea que su movimiento circular sea uniforme o no uniforme. Si fuese uniforme, evidentemente el único término que va a sobrevivir es este, porque vamos a tener que la velocidad tangencial es constante, y si usted tiene que la velocidad tangencial es constante, pues esto de acá se le va a hacer cero. Pero si no es uniforme, ahora yo ya tengo todo esto, ¿no? Ya tengo un background más completo de lo que puedo analizar en esos sistemas. Y pues esa es la relación que hay entre el movimiento lineal y el movimiento rotacional. Entonces todo esto que pues, ustedes pudieron haber visto en el video y que hemos discutido en estos 20 minutos, pues corresponde a cinemática rotacional. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta respecto de lo que hayan visto en el video, respecto de lo que estamos haciendo ahorita. ¿Alguna duda? Sí, no te... ¿Perdone? Bueno, pues mira que no hay nada porque pues no, nadie dice nada. Ok, entonces con esto pues vamos a empezar a hacer algunos ejercicios, ¿verdad? No pierdan de vista que la lógica que hay que seguir es similar a la de la cinemática como la vimos nosotros en el primer parcial, ¿no? Solo que ahora estamos trabajando con cantidades angulares, pero es lo mismo, ¿no? Entonces vamos a empezar con este problema de acá. Un niño que está empujando un carrusel y vea que aquí pues me dan la función, una función de posición angular. Me dicen que pues el ángulo varía a medida que transcurre el tiempo por medio de esta función, que pues sería igual a 0.400 radianes por segundo veces t más beta, que pues tenemos que son, no, lo voy a copiar acá abajo, tenemos que son 0.0120 radianes por segundo al cubo multiplicado por t al cubo. Entonces, esta es mi función de posición angular en función del tiempo. Y en el inciso A, lo que me piden es determinar la velocidad angular que tiene el carrusel en función del tiempo, o sea que me están pidiendo determinar omega de t. En el inciso B me pide determinar cuál debe ser el valor inicial que tiene la velocidad angular, o sea que me están pidiendo cuál es la velocidad angular para el tiempo t igual a 0, ¿no? Le puse 0 en solo, no es así, que sería igual a eso. En el inciso C me piden determinar el valor instantáneo de la velocidad angular en t igual a 5, o sea que pues tengo que evaluar la función que obtuve en A para el tiempo t igual a 5 segundos. Y me pide también además la velocidad angular media para un intervalo de tiempo entre t igual a 0 y t igual a 5 segundos.
En el inciso, bueno, no inciso D. Demuestre que omega media de z no es igual al promedio de las velocidades angulares instantáneas. Esto no lo vamos a hacer. Entonces, sería eso de ahí, ¿verdad? Entonces, lo primero pues que me están pidiendo es la velocidad angular en función del tiempo. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para poder determinar esa velocidad angular? Derivando. Derivando la función de posición, ¿verdad? Misma lógica que pues nosotros habíamos seguido en el primer parcial, si recuerdan. Y pues en este caso lo que hay que recordar es que omega de t simplemente es la derivada temporal de la función de posición, en este caso angular. Y bueno, ¿a qué es igual esa derivada? Ajá, que es igual a derivada. .4 radianes sobre segundo. Más 3 por 0.0120 radianes sobre segundo. Sería 0.0360, ¿verdad? Por t cuadrado. Por t cuadrado. Muy bien. Esa sería pues la función en el inciso A. Y pues en el inciso B, pues solo es evaluar, ¿no? Entonces, ¿a qué me quedaría? ¿Cuál sería la velocidad angular inicial? .4 radianes. Solo los 0.4, ¿no? Claramente el otro término pues va a quedar multiplicado por 0. Entonces, pues solo me sobrevive este de acá. Muy bien. Entonces, esa sería la velocidad inicial que tendría ese sistema, ¿no? Bien, inciso C, pues sería de nuevo, para la primera parte, pues es evaluar, ¿no? Me están pidiendo algo instantáneo. Entonces, pues sería evaluar en t igual a 5. Y para la otra parte, pues sería calcular la promedio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con la que es instantánea, que es para t igual a 5. O sea, sería simplemente evaluar en ese tiempo la función. Entonces sería 0.400 radianes por segundo más 0.0360 radianes por segundo al cubo por los 5 segundos al cuadrado. Entonces, calculemos por favor a qué es igual la velocidad angular instantánea en t igual a 5. Me da 45.4 radianes por segundo. ¿Cuánto? 45.4. 40, 45. ¿Qué pasa? Esperen, me está fallando la tableta. A ver. A mí me da 1.3. 1.13. 1.3 me da también líquido. Ok, entonces, bueno, que le dio 45, pues hay que verificar. Solo permítame un momentito que, por alguna razón. Bueno, debo desconectarme un momentito porque me está fallando la tableta, entonces permítame un momentito. Ya voy a volver.
Ok, disculpe. Entonces, 1.43 les daba. 1.3. 1.3. 1.3. ¿Qué más? Radianes sobre el segundo. Sí, pero ¿qué más cifras? A mí me sale cerrado. 1.3. Ah, le dio cerrado. Ah, ok. Entonces, 1.300 radianes por segundo. Ok. Bien. Entonces, esa sería la velocidad que tendría instantánea en t igual a 5. Vea que la otra es la promedio, ¿no? Y pues la velocidad promedio, ¿a qué es igual? El cambio en la Es posición angular sobre el tiempo, el cambio en el tiempo. Muy bien. Entonces, cambio entre posición angular entre el cambio en el tiempo. Muy bien. Pues obviamente, si estamos hablando del cambio en la posición angular, entonces lo que tendríamos que hacer es medir cuál es la posición angular en cada tiempo y de ahí restar, ¿no? Y en este caso, pues tendríamos que evaluar la función de posición angular en t igual a 5 segundos y pues restarle la función de posición angular en t igual a 0. Y a eso, pues dividirlo entre el intervalo de tiempo, que pues es 5, ¿verdad? Entonces, vea, este término de acá, pues es 0 directamente, porque pues si usted reemplaza acá t, pues le va a quedar 0, entonces aquí no hay más que reemplazar. Por lo tanto, solo nos tocaría evaluar estos 0.400 por 5 segundos más 0.0120 radianes por segundo al cubo por 5 segundos al cubo y dividir el resultado entre 5. Entonces me dicen, por favor, que les da igual la velocidad angular media en este caso. .7 me daría. ¿Qué más? 0.7 o le da Solo cerrado. cerrado. Ah, ok. 0.700 serían radianes por segundo. Ok. Entonces, pues esa sería la promedio y vemos que pues evidentemente no es lo mismo que la instantánea. Ya sabe que la instantánea es lo que ha sucedido hasta ese momento. El promedio pues ya sabemos que es eso, ¿no? Es una suma ponderada de lo que ha sucedido durante un intervalo de tiempo. ¿Sí? Entonces, pues ahí tenemos que esa sería la velocidad angular. Entonces, si ustedes se fijan, misma lógica de lo que habíamos visto en su momento acerca de la cinemática, en este caso con aceleración constante, bueno, en este caso cinemática en general, ¿verdad? Ver los conceptos básicos, aquí pues lo mismo, ¿no? Estamos viendo eso. Bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿Dudas hasta ahorita? Bien, vamos a este otro. Ok, entonces aquí me dan la función, pero no me dan cuáles son las constantes, las coeficientes que acompañan a los términos de la función, ¿no? O sea, solo me dicen que pues el ángulo varía conforme un a más bt menos ct al cubo y ya.
A, B y C son constantes que habría que determinar, asumo yo. T está en segundos y teta en radianes. Entonces, vea, acá me dicen que para t igual a 0, teta es igual a pi cuartos. Entonces me dicen que pues esta función evaluada en 0 me va a dar igual a pi cuartos radianes. Y me dice que esta función evaluada, bueno, la velocidad angular me dice que evaluada en ese intervalo de tiempo también va a ser igual a 2 radianes por segundo. Y la aceleración angular me dicen que es de 1.25 radianes por segundo cuadrado cuando t es igual a 1.5. Entonces, pues, en cierta manera me están dando condiciones iniciales del movimiento del sistema. Y con base en eso, en el inciso A me piden determinar cuáles son los valores de A, B y C. En el inciso B me piden determinar cuál sería la aceleración angular para cuando teta es igual a pi cuartos. Y, bueno, aquí son pi cuartos radianes, ¿verdad? Y en el inciso C me están pidiendo determinar cuáles son teta y la velocidad angular, tales que la aceleración angular sea igual a 3.50 radianes por segundo. Entonces, pues nos dan la función de posición angular. ¿Qué podríamos hacer? Vea que lo que me están pidiendo en el inciso A es determinar los valores de A, B y C. Entonces, ¿cómo podríamos determinar esos valores? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos empezar? Podríamos derivar la función para eliminar la constante A Ajá, e igualarla a la velocidad. correcto, y evaluar la condición inicial. Sí, en efecto. Sí, podríamos hacer eso dos veces, ¿va? Para que así obtengamos, o sea, vamos eliminando así variables. Muy bien, entonces la derivada sería omega de t. ¿A qué tendría que ser igual en términos de las constantes que me dan? B menos 3C por T. Muy bien. Entonces me quedaría b, porque pues, al derivar acá solo me queda la b solita, y me quedaría menos 3 veces c por t. Muy bien. Por T Y cuadrado, alfa, perdón. por t cuadrado, sí, es cierto. Y alfa, que también sería una función del tiempo, ¿a qué tendría que ser igual? Menos 6C por T. Muy bien. Entonces, menos 6c por t y ya, ¿verdad? De ahí para allá, pues para ir obteniendo cada cosa, puedo ir evaluando las condiciones que me han dado, ¿no? Entonces, para el caso, me dicen que cuando el tiempo es igual a 1.50 segundos, alfa es igual a 1.25. Entonces, al evaluar eso acá, vea que me quedaría 1.25 radianes por segundo al cuadrado, igual a menos 6 por c, que no lo conozco, pero el tiempo sí, me dicen que es 1.50. Entonces tendríamos que C va a ser igual a menos 1.25 radianes por segundo al cuadrado entre 6 veces 1.50 segundos. Entonces calculemos por favor a qué tendría que ser igual C. Menos 0.139. Menos 0. Ay no, otra vez. Hoy sí está fallando esta cosa. Permítame un momentito.
Ay, bueno, estoy teniendo problemas, no me está reconociendo el lápiz. Debo salirme otra vez para. Entonces ya vuelvo ahí, disculpe. Ok, bueno, ahí disculpe, no sé qué le pasa a esto que está fallando. Entonces, ¿cuánto les daba C? Menos 0.039. Menos 0.039. 139. 139. Unidades. Reales sobre segundo. Rehenes sobre segundo. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Sí, yo no. Tiene radianes entre segundo cuadrado entre segundo. Serían al cubo. Son rehenes por segundo al cubo. Maldición, otra vez. Ay, no, ahí está, ya reaccionó. No estaba funcionando, o sea, no sé qué le pasa a esto. Ok, entonces, esta sería la constante, ¿no? Que acompaña en C. Ahora que ya la conozco, pues puedo seguir avanzando hacia atrás, ¿no? Y encontrar B, evaluando también la condición inicial. Aunque vea que en este caso, como la condición inicial es en el tiempo t igual a 0, pues ya se cancelará de todos modos. Así que podría determinarla primero por ahí, no había problema. Y pues tenemos que cuando t es igual a 0, omega es igual a 2 radianes. Por lo tanto, tendríamos que 2 radianes por segundo va a ser igual a menos 3 por ese valor, menos 0.139. Vea que las unidades son importantes, ¿no? Porque si no, entonces tenemos que verificar que haya consistencia con las unidades. Radianes por segundo al cubo. Ve, ¿yo qué estoy haciendo acá? Esto está igual a 0, ¿no? Ese término se anula. Entonces tendríamos que ya directamente B es igual a 2 radianes por segundo, ¿no? O sea, tenemos que, estaba evaluando el otro término, pero el otro término es 0. Entonces 2 radianes por segundo pues es igual a B, no hay más que hacer. Y pues para la función de posición, vea que pues sería de nuevo evaluar, ¿no? En t igual a 0, pues yo tengo que la función de posición es igual a, posición angular, es igual a pi cuartos radianes. Y pues eso es igual a más b por t, pero pues como es t igual a 0, pues es b por 0, menos c por 0, entonces pues yo ya tengo directamente todo. Entonces ya he encontrado todos los coeficientes que acompañan a esa expresión, por lo tanto yo tendría que la función va a ser igual a ¿qué? A pi cuartos radianes más 2 radianes por segundo por t menos menos negativo 139, entonces me va a quedar más 0.139 radianes por segundo al cubo por t al cubo. Digamos que, pues como les decía, las unidades son importantes. Vean que al final, pues tienen que ser radianes por segundo al cubo porque está multiplicando por un término cúbico de tiempo. Y pues usted lo que desea es que el resultado le quede todo en radianes. Entonces, pues ahí ya tenemos resuelto, ya tenemos nuestra función de posición angular correcta, ¿verdad? Bien, nos vamos al inciso B, si no hay preguntas. Todo esto era el inciso A.
Entonces, en el inciso B, pues me dicen que calcule la aceleración angular para cuando θ es igual a pi cuartos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para poder calcular esa aceleración angular? Podemos armar la ecuación con A, B y C y encontrar el tiempo cuando la posición es pi cuarto. Y con ese tiempo calcular la aceleración. Correcto. ¿En qué tiempo? Pero se lo voy a poner más simple, porque lo que dice es correcto, pero ¿en qué tiempo la posición angular es igual a pi cuartos? Porque vea que es cuando la posición angular es igual a pi cuartos. Entonces, ¿en qué tiempo se cumple eso? T igual a 0. Ya está, en t igual a 0, ¿no? Entonces, básicamente ahí, por la condición inicial, en este caso la conveniencia que tenemos es que la condición inicial ya me la daban y pues en ese tiempo es. Por lo tanto, en cierta manera, pues solo sería evaluar la función de aceleración en el tiempo en el cual la posición angular era igual a pi cuartos. Y pues ese tiempo es 0. Por ende, la aceleración angular en el inciso B, pues es igual a 0. Entonces ahí no hay más que hacer, ¿verdad? Quedaba en eso, porque en este caso el problema era sencillo, en el cual solo me daban ya la condición inicial. Bien, inciso C. Entonces, en el inciso C, ahí sí me piden θ y la velocidad angular para cuando la aceleración angular es igual a 3.50. Entonces, siguiendo una misma lógica como la que mencionaba el compañero, ¿no? Pues puedo encontrar en qué tiempo esa aceleración es igual a 3.50 y con ese tiempo, pues yo puedo obtener precisamente cuáles son los valores de θ y de la velocidad angular, ¿sí? Entonces, tendríamos que, pues, alfa en un tiempo t arbitrario es igual a 3.50 radianes por segundo al cuadrado. Y pues esto a su vez es igual a menos 6 veces menos 0.139 por segundo al cubo por el tiempo que precisamente estamos buscando, ¿no? Entonces tendríamos que el tiempo en el que se alcance esa aceleración angular tendría que ser igual a 3.50 radianes por segundo al cuadrado entre menos 6 por menos 0.139 radianes por segundo al cubo. Entonces calculemos por favor a qué es igual el tiempo. Me da 4.20 segundos. 4.20 segundos. Entonces, ese es el tiempo en el cual obviamente pues alcanza esa aceleración, pero además pues es donde voy a buscar θ y omega, ¿no? Entonces tendríamos que evaluar las funciones y tendríamos que pues θ igual a 4.20, para el tiempo t igual a 4.20, pues va a ser igual a pi cuartos radianes más 2 veces eh, el tiempo, que son 4.20, más 0.139 radianes por segundo al cubo por el tiempo al cubo. Y en el caso de omega, pues tendríamos que también evaluar en ese tiempo, ¿no? Y me quedaría simplemente 2 radianes por segundo menos 3 veces c, que son 0.139 negativo, radianes por segundo al cubo, por t al cuadrado, que son 4.20 segundos a la 2. Entonces calculemos por favor, que tendría que ser igual cada valor.
Ok, ¿ya alguien calculó? El primero me dio 19.48. 19.48. Ajá. Y la velocidad angular. 9.36 9.36 unidades. radian Radianes. sobre segundo. Ok. Entonces, estos serían los resultados. Sí, pues todos llegaron a lo mismo. Bien. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna duda? ¿No? Bien, entonces, mañana pues nos reuniríamos en los equipos de trabajo para poder avanzar en los ejercicios que se les va a asignar a cada equipo, ¿no? Y pues el viernes el examen, ¿verdad? Reitero, los compañeros que no puedan hacerlo a la hora de en donde ya está programado originalmente, siempre escríbanme, aunque ya me hayan escrito y ya hayan presentado justificaciones y todo, lo cual está bien, pues siempre acuérdenme, ¿no? Porque a veces me escapo, o sea, siempre tengo que reprogramar el horario. Entonces siempre acuérdenme, mire, licenciado, yo ya había quedado con usted de que tenía que hacer el examen a otra hora, entonces pues siempre acuérdenme de eso, ¿no? Para que así pues podamos reprogramar. Entonces, listo muchachos, si no hay preguntas, pues nos veremos mañana.